todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Así que el día de hoy les voy a contar cómo llegué a Estados Unidos y cómo soy ciudadana estadounidense. Mucha gente se pregunta cómo soy ciudadana estadounidense porque, como ustedes saben, yo no soy de aquí. De hecho, mi inglés no es perfecto, tengo mi acento porque me mudé aquí casi por cumplir 18 años, como 2 semanas antes de cumplir 18 años. Mucha gente asume que quien me trajo aquí fue mi esposo, porque para los que no saben, mi esposo es estadounidense. Les voy a poner una foto por aquí de los dos juntos. Entonces mucha gente asume que mi esposo me dio los papeles, hizo todo el papeleo y por eso estoy aquí en Estados Unidos. Y no fue así. De hecho, mi esposo no me dio papeles, no me dio nada. Yo ya era ciudadana antes de conocer a mi esposo Ashley. Pero bueno, les voy a contar toda la historia y cómo realmente yo llegué aquí y cómo soy ciudadana estadounidense. Voy a empezar con esta historia. Mi papá, mi mamá, mi hermana vivíamos en Perú. Para los que no saben, yo tengo una hermana de la que ella es 3 años menor que yo o 4 años menor que yo, se llama Lucía. Entonces vivíamos todos en Perú. Mi papá trabajaba con una empresa estadounidense en Perú. Por esta razón, él tuvo la oportunidad de mudarse aquí a Estados Unidos. Ahora, él se mudó aquí a Estados Unidos cuando yo tenía 6 años y mi hermana tenía como algo de 3 años o 2 años. Éramos muy chiquitas, amigos, cuando mi papá tuvo que mudarse aquí a Estados Unidos. Jamás perdimos el contacto con él. Él siempre nos llamaba, siempre, amigos. Hasta para las cosas más pequeñas, nosotros llamábamos también a mi papá. Hasta para pedirle un caramelo lo llamábamos, o sea, a ese punto. Hablábamos todo el tiempo. Mi papá una vez al año trataba de ir a visitarnos, o 2 veces al año creo que hubo una oportunidad, pero todos los años lo veíamos y eso era chévere porque obviamente por más que él estuviera lejos teníamos la presencia de alguna manera paterna ahí, sabíamos que teníamos un papá. Entonces, pero obviamente fue difícil todos estos años porque, para los que tal vez saben un poquito de mi historia, yo recién me mudé aquí a Estados Unidos cuando yo tenía 17 años, a unos días de cumplir 18. Ahora les voy a explicar por qué. Mi papá se mudó aquí a Estados Unidos, como les digo, gracias a la oportunidad que tuvo porque él trabajaba con una empresa estadounidense en Perú. Él se hizo ciudadano, pero para esto fue un proceso. Para él hacerse ciudadano y para cualquier persona es un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana. O sea, llego hoy día, mañana me hago ciudadano o me hago residente. No, es un proceso muy largo, puede ser tedioso, puede ser dinero también, papeles y todo eso. Entonces, él se hizo ciudadano y después de hacerse ciudadano me pidió a mi mamá, a mi hermana y a mí. Ahora, esto tomó también su tiempo porque obviamente no era solamente pedir a una persona, era pedir a 3 personas, perdón, 3 personas, no 4, 3 personas y hacer papeles para estas personas. Mi papá tenía una abogada, de hecho muy buena, que hablaba español, esta abogada muy linda que nosotros luego la conocimos cuando llegamos aquí. Y esta abogada, obviamente hay que pagarle a esta abogada, pero mi papá quería hacerlo todo muy bien, asegurarse que todo estuviera al pie de la letra y responsablemente y como se tiene que hacer. Entonces mi papá pagó a esta abogada. Fue tiempo, fue dinero, amigos, fueron años. Como ustedes saben, me dejó a los 16 años y nosotros recién nos mudamos aquí a Estados Unidos a los 17. Yo tenía 17, mi hermana algo de 12, 13 años. Entonces fue una larga espera, un largo proceso, pero valió la pena. Ahora, ¿cómo fue esto? Recuerdo que mi papá un día nos llamó. Ya para esto eran años que estábamos, o sea, lejos de donde mi papá vivía. Estábamos en Perú, mi papá aquí en Estados Unidos. Ya muchas cosas de alguna manera habían cambiado en mi cabeza. Yo de chiquita siempre decía, me voy a ir con mi papá, me voy a ir con mi papá muy pronto, y los años pasaban y jamás sucedía. Eran años y años que pasaba que cuando yo llegué a una edad yo ya pensé como que, ¿sabes qué? Esto puede tardar tal vez 40 años más o 50 años más. Yo ya me había hecho la idea de hacer mi vida en en Perú, porque yo veía que las cosas no avanzaban o yo no veía más resultados de que en algún momento tal vez nos mudábamos aquí a Estados Unidos. Yo sabía que iba a llegar el momento porque yo siempre creía en mi papá y sabía que él hacía lo que él me estaba diciendo, pero sabía también que no estaba muchas cosas en sus manos. Era dinero, era abogados, era un proceso que tenía que respetar y simplemente esperar. Y amigos, yo ya me había acostumbrado a mi vida en Perú. Ya como ustedes saben, yo me mudé a los 17 años aquí, tenía mis amigos, tenía mi familia, ya tenía mi vida, y mudarme aquí fue un golpe obviamente fuerte, que lo he comentado en otros videos. Pero amigos, un día mi papá nos llama y esto fue la cosa más inesperada porque yo no pensé que esto iba a suceder en ese momento. O sea, esperé años por esto y recién cuando recuerdo que mi papá me llama, yo estaba en el bus, estaba regresando del gimnasio si no mal recuerdo, estaba en la combi en Perú, me llama y me dice, Cristina, ya tienes tu cita con inmigración,
tú, tu mamá y tu hermana ya tienen su cita para que le den sus papeles para que ustedes puedan viajar aquí a Estados Unidos. Ya todo salió. Amigos, ese día el mundo se me cayó, o sea, se me cayó de la buena manera. Ese día recuerdo que yo me quedé así, o sea, no podía creerlo. Después de años, amigos, años de espera, pasó eso. En esos años muchas cosas pasaron, muchas cosas... obviamente pasaron tantas cosas entre mi papá, mi mamá, entre mi papá, yo, mi hermana, muchas cosas que uno dice, wow, la distancia, cosas que uno dice, ¿esto en verdad va a pasar o no va a pasar? Y imagínense, pasó ese día, recuerdo que en el teléfono yo decía, wow, ¿esto es cierto? Amigos, así fue. Recuerdo que a la semana o 2 semanas, a las 2 semanas era nuestra cita. Fue fácil, fue sencilla, porque ya mi papá y su abogada habían enviado todos los papeles nosotros, y también teníamos papeles nosotros que nos habían llegado, y todo estaba fácil, la verdad. Así que nuestra cita fue fácil, fue sencilla. Fueron preguntas básicas, fueron cosas como que ¿cómo te llamas? Nosotros éramos pequeñas, obviamente todavía menores de edad, entonces nos hacían preguntas para asegurarse que éramos en verdad sus hijas, que éramos en verdad las hijas de mi papá y de mi mamá. Fue algo fácil, muy sencillo, y así fue, amigos. Después de eso mi papá nos compró nuestros boletos de avión y decidimos venir aquí a Estados Unidos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque yo tenía 17 años y estaba a punto de cumplir 18 años. Y para yo hacerme ciudadana, porque mi papá es ciudadano, tenía que entrar a Estados Unidos antes de ser mayor de edad, antes de los 18 años. Entonces mi papá compró el pasaje súper rápido y llegamos aquí 2 semanas antes de que yo cumplir 18 años. Y así fue como yo me hice ciudadana estadounidense. Yo no tomé ningún examen, yo no sé cómo son los exámenes para hacerse ciudadana, porque yo no lo tomé gracias a mi papá. Yo absolutamente todo lo que tengo hoy en día se lo debo a mi papá, porque mi papá fue quien hizo los papeles, mi papá fue quien tuvo que lidiar con el sufrimiento de estar aquí solo, con los papeles, con la abogada, con dinero, con tener que, él prácticamente tener que sacar dinero, tener que hacer esto, tener que hacer el otro, tener que trabajar un montón para poder él pagar nuestros papeles y un montón de cosas, amigos. Entonces, como les digo, Ashley, mi esposo es estadounidense, yo lo sé, mucha gente cree que mi esposo fue quien me dio los papeles. Mi esposo no me dio ningún papel, él no me dio papeles, sino que yo tengo papeles y soy ciudadana gracias a mi papá. Entré antes de los 18 años, entonces mi hermana y yo éramos menores de edad, entonces automáticamente sin nosotros tomar el examen de ciudadanía, por mi papá ser ciudadano nos dieron los papeles y somos ciudadanas estadounidenses. Entonces es así como yo llegué a Estados Unidos y es así como yo soy ciudadana estadounidense. Mucha gente cuando me ve en la calle, me ven con mi esposo, asumen que mi esposo fue quien me dio los papeles, pero no, amigos, yo siempre lo digo. ¿Y por qué lo digo? Es porque yo sé lo que a mi papá le costó hacer mis papeles. Entonces por eso es que yo siempre lo digo y digo, no, mi papá los hizo. Mi papá se rompió el lomo, como se dice en Perú, por hacerme ciudadana, por traerme aquí. Para él no fue fácil, para él fue sacrificio, para él fue horas de trabajo extra, horas de trabajo. Entonces siempre cuando la gente me dice, tu esposo seguro te dio los papeles como todo el mundo, yo, no. A mí no me dio mi esposo mis papeles, mi esposo ni sabe cómo eso funciona. Cada vez que otras personas, por ejemplo, que han venido aquí gracias a sus esposos, que les han dado papeles, hablan con mi esposo y mi esposo no tiene ni la menor idea de cómo es ese papeleo, porque él no tuvo que lidiar conmigo nada. O sea, nosotros nos casamos y listo. El que tuvo que lidiar con eso fue mi papá, el que hizo todo el papeleo y a quien se lo agradezco infinitamente. Si está viendo este video, él sabe que yo se lo agradezco mucho porque gracias a él conocí a mi esposo Ashley, porque si jamás hubiera estado aquí en Estados Unidos, jamás hubiera conocido a mi esposo Ashley, jamás hubiera... Yo sé que esto ya estaba escrito definitivamente, yo creo que era el destino y era Dios que sabía que yo tenía que estar con mi esposo Ashley, porque Ashley y yo tenemos una química muy bonita. Para los que conocen a mi esposo, Ashley y yo nos llevamos súper bien y yo creo que definitivamente no hay otra persona mejor que Ashley para mí, o sea, para mí, porque como yo soy, como él es, nos complementamos muy bien. Entonces, gracias a mi papá conocí a mi esposo y se lo agradezco bastante. Pero bueno, amigos, es así mi historia, es así como yo llegué a Estados Unidos, es así como mi hermana llegó a Estados Unidos. De hecho, el martes estoy subiendo un video entrevistando a mi hermana para que ella les cuente cómo fue para ella acostumbrarse aquí a Estados Unidos. Yo tengo un video donde les cuento cómo fue acostumbrarme a la vida aquí en Estados Unidos, a cómo sufrí, qué cosas tal vez me gustaron, qué cosas no. Tengo un montón de videos sobre eso para que ustedes se informen.
y se informen un poquito más de cómo es la vida aquí en Estados Unidos. Les voy a dejar los links aquí en la cajita de informaciones. Les voy a poner una foto por aquí, de hecho, de mi familia, que conozcan a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, pero si no los han visto, seguro ya en mis vlogs y los conocen. Pero bueno, amigos, espero este video los haya informado y también les haya podido informar sobre cómo yo llegué aquí a Estados Unidos y cómo soy ciudadana estadounidense. Pero bueno, amigos, sin más preámbulos, voy a dejar el video aquí. No se olviden que videos nuevos todos los martes, viernes y domingos a las 3 p.m. hora centro de Estados Unidos o 3 p.m. hora peruana. Y no te olvides compartir este video con todos tus amigos y ya conmigo será hasta el próximo video.